Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a empezar un nuevo live, vamos a empezar una nueva entrevista y en el día de hoy vamos a entrevistar a arquitectos chilenos, vamos a entrevistar a Abarca Palma, así que estamos esperando que Francisco Abarca se conecte, ahí va, ahí la vamos a saludar, así que y estamos escuchando She Wants Revenge. Ahí estás. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Lo hemos logrado. Estamos los tres juntos. Costó, pero Logramos. costó. Pero estamos acá. Sí, Así que, bueno, ¿cómo estuvo hoy Santiago de Chile? ¿Cómo está Santiago? mira, a ver, te vamos a mostrar un poquito acá la A ventana, se ver. ve, Ah, no hay smog hoy. está lindo el día, está la cordillera, Muy bien. está, está bonito hoy día. Bien, muy bien. ¿Y cómo les trató la pandemia? Bien, la verdad. Al contrario de cualquier pronóstico y como en general común de la gente, hemos tenido mucho trabajo, Bien. sobre todo porque estamos trabajando como en un modelo de trabajo, como te podría decir que hacemos en la casa a la gente que se quiere arrancar de la pandemia, o como que se quiere ir Claro, a vivir fuera de la ciudad con esto de la pandemia. a Y refugios. refugios, casas, gente que de frentón se quiere ir de la ciudad a lugares fuera de Santiago. Nosotros Chile Bien. tenemos una geografía de norte y sur bien amplia y un poco nos ha tocado, no hemos parado, la verdad, por suerte. No. Somos bien agradecidos de eso, en realidad. Bien. Sí, acá tienen un par de casas. Bueno, que hay negras, hay blancas, hay de madera, hay de chapa. Tienen como... ¿Qué es el color para ustedes? ¿Qué significa el color en sus casas? Hace poco, hace como 2 meses atrás, alguien en la cuenta de Instagram nos preguntó por qué hacíamos las casas negras. Ah, bien. Y, y a ver, yo creo que, o sea, por lo menos lo que hemos conversado nosotros, en realidad no existe, no hay una decisión muy marcada con respecto al color. Sí lo que hay normalmente es una decisión de igualar colores dentro de los elementos de la fachada, que ojalá que la cubierta y el revestimiento sean, ojalá, lo más monomaterial posible, que se logre entender como una envolvente continua. Ok. Y dentro de eso, las ofertas de colores que sean sobrios, tanto para nosotros como para los clientes, porque en realidad las casas no son para nosotros, ¿no? Nosotros les damos una tonalidad de colores posible a los clientes y en realidad son ellos quienes eligen. Eh, pero el negro ha funcionado mucho en el sentido para igualar las terminaciones de la madera con las terminaciones de zinc, con las terminaciones metálicas. Entonces es Bien. un color que logra igualar varios materiales posibles al mismo tiempo, hasta las mismas fundaciones de hormigón u otras. Entonces, en ese sentido es un color bien dúctil, como que logra ser bastante homogéneo. Y lo otro también que en términos de paisaje, o sea, ya esto es como en términos personales, cosas que hemos conversado también, que el negro logra ser de alguna forma como que se funde más dentro de un paisaje, como que lleva menos, no está iluminado, entonces se termina Bien. por fundir un poco más en el paisaje. Y hay algo interesante lo que acabas de decir, de que es como unificar, ¿no? O equilibrar. ¿Y por qué estaría de malo que cada material tenga su color, su conformación? ¿Por qué necesitas equilibrar que sea todo igual? ¿Por qué no podés, como bueno, el negro de la chapa es un negro, el negro de la madera es otro? ¿Por qué? Sí, mira, buena pregunta. Ahí también hay un punto que nosotros hemos trabajado durante muchos años, desde que partimos con Francisco, hemos hecho registros de construcciones vernáculas, por decirlo, que son construcciones que se hacen en lugares rurales, por sobre todo.
Sí, y donde de alguna forma bueno, en nuestra página, en la página de internet, hay no en Instagram, en la página hay una sección que se llama Sin Título y que muestra una selección de fotografías que hemos sacado desde el 2009 prácticamente por nuestra cuenta. Y estas fotografías son de construcciones vernáculas, como te decía, y que por lo general trabajan con muy poca, con muy poca ¿cómo decirlo? materialidades. Como con una paleta de posibilidades o de repertorio muy escasa y que por lo general termina generando soluciones muy drásticas o muy contundentes con muy pocos elementos. Y de alguna forma eso, Y el gran valor que tienen. claro, o sea, hay un valor material como en ese tipo de construcciones que a nosotros nos llama mucho la atención y nos gusta mucho cómo esos pocos elementos logran generar tan buen resultado. Y se ha transformado como en una condición que hemos repetido mucho en las obras. Bien. Y bueno, en Ahí ese tienen, caso, por ejemplo, en esa foto que estás mostrando, es todo lo contrario, es como sí, quizá el es un caso material, contrario, por eso la mostré recién, porque es un caso como particular, ¿no? sí, La escalera iluminada de noche. Sí. Bueno, en este caso particular también, muchas veces las decisiones también pasan por los lugares donde uno está trabajando, la posibilidad de llegar con ciertos materiales o no a ciertos lugares, donde no siempre tú puedes, nosotros tenemos, claro, un cierto tipo de revestimientos, un cierto tipo de materiales donde trabajamos al interior o al exterior, y también trabajamos como con la cercanía que los materiales, que el lugar te propone. Eh, Bien. y muchas veces pasa por eso también, que las posibilidades van dentro de del lugar más cercano, las posibilidades de materiales que te entregan. Como te conté, nosotros no trabajamos hace mucho tiempo en Santiago, ya de los últimos 5 años estamos trabajando todo fuera de Santiago, en el sur de Chile y en la costa de la zona central. Y claro, son lugares donde no existe mucho abastecimiento. La mayoría de las cosas, nuestro trabajo funciona como nuestra preparación de los materiales, parte del diseño tiene que ver con llevar una cantidad de materiales a un lugar y cómo puedes llegar a un lugar que por lo general son remotos o que no tienen una cierta eh, facilidad o Mm, accesibilidad a los materiales. Entonces, como bien. que al final ese tipo de decisiones, si bien hay una gran parte que tenga que ver con la carga proyectual de las cosas vernáculas, que son muy interesantes para nosotros, también hay una realidad constructiva. Nosotros somos la oficina que no solo diseñamos, también construimos, y gran parte de la pega que hacemos, el trabajo que hacemos, tiene que ver con esa gestión de poder llevar a cabo las ideas de diseño y cómo tú también lo materializas con ciertos materiales o no. Y ese es un Y poco y la elección de la madera es esencialmente por eso, por una cuestión de entorno y de artesanía del sí, bueno, lugar. igual la elección de la madera también tiene que ver con el contexto nacional. O sea, a mí me Claro, tocó hace un par de años, no sé si lo conoce a Ignacio Montaldo, que es arquitecto sí, de MOARTS, ¿cierto? Él nos invitó a mí y a Martín, a Martín Holmes, con el que hago clase en la universidad, nos invitaron a hacer un workshop a la UBA, que era un workshop acerca de materialidades. Y hicimos un ida y vuelta, que era como una versión en Buenos Aires y una versión en Santiago. Y nosotros cuando fuimos a Buenos Aires, nosotros llevamos, porque era un workshop bastante constructivo, por decirlo. Nosotros llevamos la madera como problema. Y nos bien. dimos cuenta dentro del diálogo que teníamos con Ignacio, que la madera ya todavía no ha logrado no se ha logrado insertar tanto como No, otros no, materiales. En el caso de ellos, de Argentina, ellos, claro, o sea, los argentinos trajeron a Chile el problema del ladrillo. Entonces, la madera en Chile es como el material base, es como que acá todo en gran parte se hace en madera, y en todas las escalas sociales de cómo se construye, no así el hormigón, por ejemplo, que son materiales mucho más caros. claro. Acá la tradición maderera en Chile es muy importante en términos de producción, explotación, técnica y historia también. historia y representación también como problema. Aparte que la condición sísmica que tiene Chile hace que la madera sea probablemente los materiales más idóneos para trabajar por su flexibilidad. Y porque Claro. también hay una cultura de madera. O sea, más allá de que hoy día, obviamente, Chile está tratando como a nivel de empresa o industria de madera, posicionarse a nivel mundial
como un productor de madera grande, nosotros recogemos más el tema, de nuevo, vernáculo, o como decirlo, como de la historia de la madera en las tradiciones chilenas. De hecho, el oficio de carpintería acá en Chile es un oficio muy antiguo y que lleva muchos años y que se ha traspasado de generaciones en generaciones. Y eso, en los lugares donde nos toca trabajar comúnmente, es un fuerte de cómo se hacen las cosas. Bien, Y eso mezclado con técnicas más constructivas, desarrolladas con tecnología, un poco la mixtura de lo que estamos buscando como desarrollar como un producto. Darle bien, valor a esas tradiciones culturales de la madera, porque acá en Chile tenemos una gran tradición de cultura de la madera, y además traslaparlas con técnicas constructivas como actuales para poder hacer algo un poco que tenga de las dos cosas, sin dejar de ser, claro. porque o sea, eso de la carpintería da para mucho, desde lo muy tradicional hasta lo muy innovador, o muy innovador y no tan innovador. Bien. Y después Pero también con el tema del territorio, ¿no? Porque tienen como una, cómo los objetos se amarran al territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre la madera suele resultar mucho más hábil, ¿no? Porque, bueno, siempre están ahí como, parece como que el objeto está volando, ¿no? Porque pueden generar Sí, como este despegue, ¿no? O sí. adecuarse mejor a a la montaña. O sea, yo Que creo tal que vez que con mampuesto y con hormigón no lo puedes realizar, ¿no? depende del arquitecto. O sea, Sí, bueno, está este clásico texto de Adolf Loos, si no me equivoco, que como las instrucciones para construir la montaña, pero que en realidad sí, esas instrucciones para construir la montaña son para construir la montaña, en el valle, en el río, en el mar, en cualquier parte, porque en Suiza. lo que se extrae de ese texto básicamente tiene que ver con la lógica de contexto que guía para poder construir algo. Entonces, Mm, no necesariamente eso, no necesariamente como la fusión con el territorio. Creo que sí te da más facilidad, porque es como estar maqueteando, ¿cierto? La madera tiene esa gran mm, gracia que lo mismo que estar haciendo un modelo, que tú trabajas con piezas individuales que ya vienen hechas y tú uno vas a uno. juntando unas con otras, ¿cierto? Muy distinto al hormigón, que funciona a través de moldaje, y lo otro que son piezas pequeñas. Y de nuevo también bien, volver a lo que te comenté al principio, de que tiene que ver también con un lugar donde uno hace las cosas, de cómo tú llegas a un lugar que por lo general es rural, donde está lleno de casas comunes y corrientes, que por lo general en Chile existe mucho autoconstrucción, sobre todo en zonas rurales, y nos toca de repente llegar a un lugar donde está lleno de casas de madera, todas autoconstruidas en el tiempo, antiguas, otras nuevas, y tú también, un poco por respeto a eso y a esa cultura, no irrumpir de una manera, mm, si bien formalmente puede ser novedosa o diferente, con respecto al cómo lo haces, con los materiales que lo bien. haces, es hasta bueno para la huella de carbono, por decirlo, porque no generas muchos movimientos para desarrollar algo o poder lograr una obra de arquitectura sin tener que gastar muchos recursos, sino que, Y por último, antes de empezar con las preguntas, me gustó esto que también dijeron, bueno, que en Chile se está tratando de hacer como una industria de la madera, ¿no? ¿Cómo, bueno, vieron que ahora en los países escandinavos, bueno, se construye hasta edificios en altura, ¿no? De 5 o 6 pisos, toda de estructura de madera. Y ahora quiero, no sé si en Suecia o en Finlandia van a hacer una torre de varios, de 20 pisos, no sé. Eh, ¿Lo ven posible en algún momento que en Santiago de Chile haya un edificio de 20 pisos de madera? no sé ¿Lo si de ven 20, posible? no sé si de 20, pero 20 quizá, pero ya hay proyectos. De hecho, nosotros trabajamos con un ingeniero que nos ayuda en los proyectos que desarrollamos, que él trabaja con una universidad, Sí, trabaja en el Centro de Innovación de la Universidad Católica y y ellos están con desarrollando un Nauco, edificio de 5 pisos, si no me de equivoco. 5 a un poco más, puede ser. Sí, le pasamos el dato, se llama Sebastián Cárcamo, un excelente ingeniero en madera, Bien, joven y buenísimo. Bueno, y él nos un poco nos ha llevado como te explicaba recién, a mezclar lo que es la tecnología y la innovación con esta tradición maderera, constructiva de la carpintería, para poder llevar a cabo soluciones que uno busca, no sé, hay veces que no necesariamente por el hecho de trabajar en madera está asegurado que una casa no se te vaya a volar, o una casa no claro. se te vaya a caer con un terremoto, que para nosotros es un tema muy importante porque donde vivimos pasan ese tipo de cosas. O sea, hay viento huracanado y hay terremotos, y uno tiene que, en el fondo, lidiar
con eso además de lo que es el desarrollo de una planta, un corte en elevación y construirlo. Igual dentro de la Entonces, industria, dentro de lo que tú sí, preguntabas con respecto a la industria, quizás a nosotros nos complica, o quizás es un tema que cada vez va a ser más fuerte dentro de todas las discusiones que están ocurriendo hoy día en Chile, en términos sociales y económicos también, que tiene que ver con esta postura extractista que tiene la industria chilena o la industria internacional de la madera, y que en Chile cada vez es más marcada, y de hecho hoy día de hecho está en una gran crisis porque justamente hay mucha producción que se está comprando desde el exterior sin ser aprovechada dentro del mismo mercado chileno. Y bien, también dentro de eso existen varias desigualdades con respecto al acceso de la buena madera que se produce en Chile, en territorio chileno, con nuestro clima y con nuestro suelo, que nosotros no podemos acceder a un vasto grupo de piezas de madera de ciertas categorías más técnicas, por decirlo, que son vetadas por la misma industria, las mismas empresas grandes de acá, y solo se comercializan en territorio extranjero. Entonces, eso también provoca una desigualdad que nos parece que está muy mal, y que acá al final uno termina trabajando con lo que hay, y lo que hay muchas veces No es la mejor no es la calidad. mejor calidad, y afecta mucho en la calidad final de la obra, en el paso de los años, de cómo la madera va reaccionando al clima, al tiempo y qué sé yo. Entonces, quizás es un llamado de atención a la industria que a nosotros nos parece que debería cada vez más ser más considerado, y entender que eso afecta también a nuestra idiosincrasia, a nuestra producción arquitectónica, a nuestra producción constructiva, a nuestros productos locales que podemos conseguir, y que eso debería bien. mejorar. Mira, acá tenemos un caso, por ejemplo, tal vez nos inspire. Ahí tenemos, mira, ahí está el edificio, el rascacielos de madera del que les hablaba y lo tenemos. Y bueno, me parece que ya, miren qué lindo las estructuras ahí. Es el de Chiguerugán, ¿no? Sí, exactamente. Ese tiene todo un sistema de ensamblaje muy, muy interesante, muy bueno. La esquinita este. Sí, es una pieza redonda, como un esqueleto. Sí. Pero bueno, tal vez. ¿Y qué maderas usan? ¿Cuál es la Pino, madera? ¿El pino? pino radiata, que es el pino que más se produce en Chile. Que es Eh, una especie introducida, sí, no es una especie nativa claro, pero es la que se Ah, produce. y es la más productiva. mira qué lindo Usamos eso. también Oregón nacional, porque acá está el Oregón americano, o sea, americano, estadounidense, gringo, y Sí, está el Oregón nacional que se produce acá también, que es bastante similar al otro, es un color un poco más, no tan rojizo, pero tiene una veta, no choca tanto la veta de la madera. Y bien. varias veces hemos utilizado también maderas de demolición, que es una muy buena forma de acceder a muy buenas especies de madera con muchos años de secado y con muchos años donde han estado sometidas a esfuerzos de tracción y compresión que hacen que la madera ya esté mucho más estable. Entonces, Ese es el problema de la madera en general, claro, que la madera tiene un porcentaje de humedad que hace que tu construcción, estructura, lo que diseñes, tenga un cierto grado de, ¿cómo decirlo? Como de movimiento. Es un Sí, ente vivo, se dilata, se seca, se achica. Entonces, cuando uno trabaja con maderas nativas, sobre todo de demolición, donde ya tienen un uso previo, más de 100 años desde que fue cortado quizás el árbol, uno puede acceder a mejor calidad de madera y que tiene mucho menos solicitaciones estructurales, que son lo malo que podría tener un poco la madera. Hoy día hay madera que se produce de muy buena calidad, que no trabaja, que está seca en unas cámaras súper especiales, pero no se vende en Chile. Y el que lo bien. pueda comprar tiene que pagar el precio que no se condice con lo que es la madera. Bien, y por último, bueno, en Buenos Aires, cuando estás en la facultad, en la universidad, estructuras uno, 2, 3 siempre es madera, digo, perdón, hormigón, ¿no? Sabemos calcular el hormigón desde el primer día. En Chile, que es lo contrario, es como directamente ya entran con la estructura no, de madera o el hormigón se lo meten en la cabeza igual. No, te meten de todo. O sea, acá también se construye esto con hormigón. De hecho, sí, Ah, o sea, nosotros tuvimos, a ver, nosotros éramos compañeros de universidad, hicimos la carrera juntos desde el primer año,
y tuvimos en los cursos de construcción, porque teníamos los cursos de construcción como el taller de construcción y estaban los Sí, cursos de Estructura. estructuras, que eran estructuras. la parte de numérica. Pero en el curso en el taller de construcción nosotros teníamos semestres por material. Entonces habían semestres que eran de ladrillo, habían semestres que eran de hormigón, habían semestres que eran de madera. Pero por lo general al principio siempre se trabajaba con madera por la... Por lo barato. Por lo barato y Ah. porque La accesibilidad. era muy representativo como a poder entender La arquitectura. la arquitectura y los esfuerzos dentro de eso. Sí, y aparte que el hormigón y ladrillo son obras que son húmedas, que requieren de un lugar especial para poder trabajar, de una herramienta Sí. especial para poder mezclar, hay peso específico de ese tipo de construcciones, que la madera, como decía Camilo, es una maqueta. Nosotros, cada retazo que sobra de la obra, vamos y nos robamos algunos pedacitos y armamos, no sé, una banca en la casa y listo, está una banca con 2 o 3 retazos de 2 o 3 tornillos y 2 cortes más de lo que ya estaba y ya está. Y tiene Claro. mobiliario y tiene un montón de cosas que claro, hacer esa práctica de ir armando cosas muy sencillas aparte de un retazo, es difícil en el hormigón y es difícil en el ladrillo, porque como te digo, son obras húmedas y de Bien. gran envergadura. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con las preguntas. Yo les mandé 100 preguntas, así que empezamos a responder la primera. ¿Qué han elegido? Son 10 tienen que elegir, Mira, nada más. queremos saber cómo funciona bien el formato, porque escogimos varias que se pueden responder rápido y también Dale. hay otras entonces, Y al final dijimos 5 y 5, y de las 5 Perfecto. hubo 3 que estaban menos parecidos. Entonces, pero pasamos con la primera tuya. o sea, dentro de los números, yo la primera que escogí fue la 16, que es una película de Woody Allen. Bien. Yo elegí Selig, que me parece que es una película delirante, es como de las películas más particulares que he visto, creo. Yo de verdad nunca tuve muy buena afinidad con Woody Allen. Mira. Después de harto tiempo empecé a entender para dónde iban las historias que él contaba y que empezaron a ser muy recurrentes como la línea editorial de sus temáticas. Pero eso lo entendí después de mucho tiempo de haber visto por primera vez series, que me la mostró un amigo, recuerdo, un compañero de la universidad, me dio el CD pirateado, creo que lo tengo por ahí todavía. Y es una película muy, muy particular porque se trata la historia de esta persona que es capaz de fusionarse con todo el mundo. Y si no me equivoco, es una de las primeras películas que hace Selig como actor y director. Bueno, ahí aparece esa imagen, es clave, cuando el tipo se enfrenta a un guatón, por ejemplo, una persona gorda, obesa. Durante la película, a medida que él va conversando y se va conociendo con esta persona, él va engordando. físico y se va engordando. Y le pasa con conversaciones con judíos, con personas de color, claro, con negros. Entonces, toda la película es a medida que él va, cada vez aparece como John Lennon, a medida que va conociendo gente, durante el desarrollo de la película, él va adoptando la forma de las personas con las que habla. Y no sé, de verdad me parece muy, muy chistosa. Y aparte que, bueno, hay todo un tema ahí con respecto a la identidad de las personas, como hasta dónde llegan los límites de la individualidad, no sé. Claro. Pero más allá de la vuelta que uno le puede dar a la película, es bastante impresionante cómo funciona ese juego de personajes. Bien. De cama. Bien. No, ¿Otra? tenés que verla si no la has visto, tenés que verla. No, no la vi. La voy a buscar. La tengo que ver. Buenísimo. ¿Próxima? La próxima es la 18, un paisaje rutero. Bien. Bueno, nosotros por lo general tenemos un tema particular con el tema de los viajes, de la ruta y de los paisajes en general. Entonces somos como un poco, en nuestra manera de canalizar muchas de las cosas que hacemos, las descubrimos en rutas. Como te comenté, ya hace más de 4 o 5 años que no estamos trabajando en Santiago y trabajamos en lugares donde ya llevamos estos 5 años viajando todas las semanas, o lo menos 2 o 3 veces al mes, a distintos lugares. Y es parte de nuestra vida ya una ruta y un paisaje rutero, de los cuales hemos recorrido mucho y hemos, gran parte de nuestro registro, por eso te hablaba Camilo lo de la página web,
Mm. el link sin título, donde es un registro de todas las rutas donde nosotros vamos y encontramos alguna cosa que nos es de nuestro interés, por ejemplo, arquitectura vernácula, arquitectura rural, obras industriales también, y cosas que van en la ruta, que van definiendo un poco la forma de hacer las cosas y cómo una identidad define un lugar. Una identidad constructiva de alguna cosa de ese tipo define un lugar. Y si tuviéramos que elegir entre una ruta de las que hemos hecho, que son muchas, sin duda hay una ruta en Frutillar que se llama Punta Larga, que Sí. conecta. La Punta Larga es un lugar donde un camino rutero por el borde de un lago, El lago Yanquihue, el lago Yanquihue, en el sur. en el sur, que es una zona que tiene mucha influencia hace muchos años claro, esa es ese es el archivo sin título. Ahí hay un montón, hay casas que están en ladrillo, casas que son de plástico, cosas que son letreros de caminos, galpones que se construyeron, autoconstrucciones, donde Mira qué hay lindo mucha este. carga proyectual. No, eso es Eso es brutal. impresionante. Y esa foto es del 2009. Sí. Y es muy lindo. No, Sí. muy lindo. No tiene ni una pega, no tiene ni un mortero de nada. Están solamente aprisionados. Claro. Aparte está O sea, el ladrillo puesto al revés, ¿no? Como casi Sí. siempre va así, va, Sí, va, sí. va a estar de canto. Sí, entre medio de la estructura de madera y adentro lo único que se hacía era guardar fardo. Eso estaba en la barraca donde nosotros íbamos a comprar la madera, la primera casa que hicimos. El 2009. Bueno, y eso son, en general, todas las fotos son infraestructura silvoagropecuaria, que se llama acá, de una manera que es como industrial o también constructiva. Y de la ruta que te comentaba yo, la más bonita que conocemos es la ruta que es Camino Punta Larga, que es Punta Frutillar, Larga. frente al lago Yanquihue, donde existe una ruta que es bordeando el lago, por entre medio muchos campos de vacas lecheras, Y mucho galpón alemán. mucho galpón alemán construido con muy buena madera y que tiene más de 100 años, y que en ese tipo de construcciones creemos que hay mucha carga proyectual y mucho que aprender de cómo se hacían las cosas. Entonces hoy día no es que uno venga como arquitecto y defina un emplazamiento o proponga una forma, o sea, hay mucho de lo que hacemos que tiene que ver con ese estudio de esas preexistencias de los lugares donde trabajamos, que creo que son las formas de hacer las cosas y no venir a inventar la rueda Cada vez que uno cada vez que uno hace un proyecto, sino que un poco mirar, date una vuelta donde estáis parado y fíjate cuáles son las formas que hay, que muchas veces son de muchos años, de cómo se hacen las cosas, y en base a eso es que también nosotros creemos que la ruta y el viaje es parte importante de nuestro trabajo. Pasamos un montón de horas al mes arriba de un auto. De inspiración, lo toman como un acto de inspiración. Sí. El registro, claro. Y es un registro, porque finalmente uno se entretiene, va encontrando cosas, y va a ir a una ruta, y descubre otra ruta. Ese es notable también. Ese está camino a Pichilemu. Estaba totalmente, esa fue una víctima del... El viento. No, fue víctima del terremoto. Ah. Del terremoto del 2010. Ah, ahí va. Así que bueno, vamos a la próxima pregunta. Hay una casa demolida, vi hace poco, como una casa que se caída, ¿no? ¿Puede ser? Sí, un galpón caído. Eso es camino a Navidad. Sí. Sí. Ese está en el Instagram. O está en el mío, creo. No me equivoco. ¿Se acuerdan de cada foto dónde es? Sí, Totalmente. seguro. Sí, por algo están ahí. Imagínate que no son todas las que hemos sacado. O sea, Esa está cerca de Peralillo. eso es la zona de la sexta región También es víctima del terremoto, eso. de Bien. 2010. Sí. Porque el terremoto han habido. ¡Qué memoria después que venía tienen! ¿Ah? ¡Qué memoria! No, y lo mejor de todo es que la gran memoria está cuando hacemos varias veces los caminos que ya sabemos que viene, Ah, claro. que ya viene algo. Entonces, hay veces que lo vemos Y no alcanzamos a y sacar no la alcanzamos a cámara. sacar la foto. Entonces, la otra vez que vamos viajando, decimos, ya ahí viene, apura, ya sacamos la cámara Hay y registros donde parar, y hay horas donde se puede sacar una foto. Ok. apuramos el viaje para poder tener una pausa de ver algo que no hayamos registrado, qué sé yo. Bien. Vamos a la próxima. La 25, que es un recuerdo de París. Esa la puse yo. He estado 2 veces en París y la última vez que estuve, la primera vez que estuve, me junté con nosotros tenemos otro compañero de la universidad que se fue a vivir allá, Roberto Méndez, un tremendo amigo de nosotros,
también arquitecto que estaba trabajando allá. Yo fui a tocar, toco en una banda también de Ah, música. mira bueno. Y andábamos tocando en París y él fue y luego dijo, terminó el show y me dijo, vámonos a dar una vuelta a recorrer París. Y nos fuimos directo a la Plaza del Pompidou, a un Bien. bar que él conocía, que era muy chiquitito, y estaba todo apagado en realidad, el Pompidou estaba todo apagado, yo quería ver el Pompidou, él entendía que lo quería ver, entonces me llevó para allá, y en realidad no pude ver nada, o sea, como que me quedé afuera del Pompidou, lo vi de lejos, pero era tal el nivel de ratones que había en la plaza frente al Pompidou que no me pude acercar. Entonces ¿Ratones? ¿Bichitos? una locura, era así Ratas. como ratas corriendo, Ratatouille, Ratatouille. eran ratas Muy muy, francesas. sí, claro, en toda esa plaza, claro. Este restaurante, este bar estaba justo detrás de las ventilaciones blancas que están mostrando ahí en la plaza. ¿Ahí? Claro, ¿Acá? detrás de las ventilaciones. Ahí. Ahí estaba ese barcito. Yo quería entrar, o sea, acercarme lo más posible Ahí. al Pompidou y en verdad no podía porque había, no sé, yo creo que habrán habido unas 50 ratas corriendo y iban como entrando también al museo y fue loco. Como el diario. ¿Cómo olvidar ese nivel de ratas? Mira vos. Bueno, siempre me han dicho que bueno, las ratas también tienen derecho a ver arte, ¿no? Obvio, exactamente. Eso era lo más interesante de estas ratas estaban teniendo la oportunidad que yo no había podido tener. Entonces ¿Y pudiste fue entrar después, otro día? No, en estos viajes yo por general estoy una noche en un lugar y al otro día a primera hora nos vamos, entonces Ah, no, no logro ver mucho. tipo rockstar. Sos un rockstar de No, noche. Como un Sintestar. Tecnostar, ¿Tecnostar? Star. ¿Tocás sintetizadores? sí. Qué bueno. Yo siempre quería tocar sintetizadora solamente para cuando termine la canción empujarlos y que caigan, pum, y vuelvan, ¿viste? Que hagan así. Bien caro el gusto, te iba a salir carísimo. ¿Eh? Te iba a salir carísimo el gusto. Es caro, ¿no? Sí, Viste que algunos tienen, no sé, yo soy muy fanático de Trent Reznor, no sé si lo ubicás, sí, sí, claro. de Nine Inch Nails. Y bueno, Sí, y sí. me encanta cuando él empuja el órgano, viste que les vuelve, porque tienen el Claro. sistema para que... Imagínate, estos tipos tienen tal nivel de producción que pueden romper lo que quieran todos los shows Sí, en vivo y obvio. siempre se lo reponen, así que no hay problema. Bueno, de hecho, Pero Nine esa... Inch Nails en la pregunta 54 aparece Ah, vamos tú por de Nine Inch esa. Nails. Sí. Bueno, ¿Cuál vamos es? a la 36. Ah, dale. Bueno, la 36 dice edificio, intervención artista en un edificio. Eso. Sí. Eh, Nosotros, como oficina, trabajamos hace ya hartos años atrás, Camilo más que yo, antes de que fuera como oficial de oficina, trabajamos con un colectivo que se llama Colectivo BLA, que desarrolla un festival hecho en casa, en Chile, que es un festival de intervención urbana. ¿O el colectivo o Black? No. Colectivo Colectivo BLA, Bla. BLA. B larga L-A. Como bla, 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 bla. Ah, Y dentro de este colectivo y estos festivales que se hace, bueno, ahora por la pandemia ha estado más difícil, no lo hemos podido hacer, pero ya ¿el desde del patito 2012, blanco? ¿El del patito amarillo? Sí, claro, entre otros proyectos, pero es un festival de intervención urbana que es bien particular acá, que se desarrolló en Santiago, y dentro de los que son obviamente, siempre está el choque como de un edificio o un monumento con alguna intervención, con lo bueno, lo malo, con el arte que se pueda ver como de alguna manera bien o mal, depende de dónde está, y particularmente nos tocó trabajar en el año 2017, en la versión 5 creo del festival, nos tocó trabajar un mural en un lugar patrimonial de Santiago, específicamente en el barrio Las Tarrias, donde hicimos específicamente, claro, el festival se trata de intervenciones en la calle, la gente puede ir a recorrerlas, es gratis, y en este caso particular de edificio, tuvimos el encargo de intervenir un edificio que está en una zona típica de Chile, de Santiago más bien, y eso está protegido por Consejo de Monumentos Nacionales. Consejo de Monumentos Nacionales es una entidad autónoma que funciona un poco regulando por el bien y la mantención de estos monumentos nacionales. En el caso particular de lo que estamos hablando, ¿Este es? ¿El de ustedes? no, no, eso está Ah, podría poner en Google mural Las Tarrias Sí, hecho en casa.
Y la gran particularidad que tuvo es que estaba en esta zona, en una zona típica que debiera tener tiene un alto valor patrimonial, y que obviamente uno no puede tocar ni intervenir nada porque uno tiene que mantenerlo tal cual es como la rigidez que tiene este concepto de Consejo Monumento. Y en este caso específico hicimos un trabajo junto con el festival y justo con Carlos Mayet, que es un especialista en patrimonio de ¿Mural arquitecto, cuánto? Lastarria. Barrio Lastarria. La Estadia, Lastarria. con doble Y en R. este caso lo que hicimos fue una convención con Consejo de Monumentos Nacionales. Le ofrecimos que nosotros el festival vamos a intervenir en un edificio con un mural, pero con la idea y con la propuesta que teníamos de que nosotros íbamos a mejorar El edificio. el edificio, ese. Ese. Claro. Y ese edificio anterior, ese fue el proyecto ya dibujado, pero este edificio estaba bien a mal traer. Tenía harto problemas de mantención y de pintura, y era una comunidad bien grande, que tenía que no es llegar y pintarlo, no es llegar y pintar un edificio de 5 pisos. Y el autor, el del pintor, Luis Núñez. Luis Núñez. Entonces, nuestro trabajo en este proyecto, más que obviamente toda acá, gran parte de la obra se la lleva obviamente el pintor y quien lo hizo, y la producción del festival. Nuestro trabajo fue desarrollar la idea de poder hacer reparaciones en este edificio A través de arte. a través del arte. Y esta provocó un tremendo revuelo, salió en los diarios y mucha gente. El barrio Las Tarres es un barrio medio cultural y como de gente muy progre y como muy, claro, intelectual, cultural, y no es llegar y hacerlo ahí. Y finalmente tuvimos como todo ese choque cultural para poder hacer una obra, o sea, que ya como qué es el arte y por qué esa obra de arte. Yo me quedo con la experiencia de haber trabajado en un lugar donde es difícil poder intervenirlo, y esta obra fue una obra transitoria. El permiso que nos dieron fue por más de un año, o por 6 meses inicialmente, y la obra estuvo casi 1 año y medio. Y después cuando se volvió a pintar del color original que tenía el edificio, una vez que ya se repararon todas las molduras, las formas, que era un edificio particular como de interés arquitectónico, artístico. La idea después de que pasó el festival y que estuvo esta obra pintada en sus muros, volvió a ser lo que era inicialmente, pero hoy día un edificio restaurado, entre comillas, como era originalmente, con el fin que busca un Consejo de Monumentos Nacionales, de poder lograr que estos edificios se mantengan en un estado acorde al valor que tienen patrimonial. Y eso Bueno. un poco la número 36. Ahí está. Claro, Hay unas y que preguntas, obviamente sí, la obra que él hizo, el vivo claro, queda, sí. No digo que sí, el vivo queda grabado en el IGTV, así que Daniela la puede ver después. ¿Qué decías? es que este pintor particularmente hizo un trabajo histórico de investigación de este barrio. Este es un barrio, no sé si fundacional, pero de los primeros barrios de Santiago, y todo lo que retrató en su muro, su pintura, tiene que ver un poco con retratar la historia de quién lo fundó, que es Benjamín Vicuña Maquena, un poco la historia de la época en que se hizo Muy este mal. bueno. Y claro, trabaja un poco con las fugas dentro de los muros, y las ventanas las metió de alguna manera, y quedó bien bueno. O sea, desde el punto de vista del festival fue un éxito, desde el punto de vista de lo que provocó también, yo creo que fue un éxito, y los resultados finalmente también, porque termina interviniendo un lugar inintervenible, dando el valor agregado de que más encima le hiciste una mantención como un enganche para poder lograr hacer una intervención de arte en un edificio. Bien, bien. Vamos a la próxima. La próxima tenemos la 58. Ah, la 30. La 58. 54 tenemos acá. La de los sets de un concierto, decías, ¿no? Escenografía de un concierto, ¿no? Sí, Sí. la escenografía, una escenografía de recital, y ahí teníamos dos, la gira de In Rainbows de Radiohead, que tenía todo este sistema lumínico de estas como estalíticas, ¿cómo se llaman? Sí. Estas luces verticales que caían del cielo y armaban toda una espacialidad bien brutal, y como
era como el alma del concierto en realidad, como la temperatura, el ritmo y todo lo que hacía esta caja de luz que se montaba sobre el escenario, con estas líneas de luces que eran bien impresionantes. Esa. ¿La tienes ahí? Esa, claro, exactamente. Muy Era bueno. bien, no, era como acto espacial era muy potente. Era genial. Y la otra que es bastante similar a esta en realidad, pero que son otros recursos, que es la de la gira del Tension de Nine Inch Nails también, que es la misma, que es toda acá con en las estalactitas. Gracias, Caco. ¿Qué gira de Nin? La de Nine Inch Nails, la del Tension, la del 2013, que es una Ah, que diseñó al 100% Trent Reznor, hizo toda sí, armó toda esta gira, que era con este set de pantallas individuales que estaba detrás de cada uno de los integrantes de la banda. Entonces tenía como el escenario estaba 100% oscuro y cada uno de los músicos tenía su propia pantalla o su propia luz puntual que los hacía aparecer o desaparecer como... Claro, son bien parecidas, tienen sí, como ahí algunos está. elementos que son bien similares, pero esta tiene mucha más movilidad porque esos módulos que tú ves ahí en las pantallas que están atrás también se van desarmando dentro del escenario. Entonces algunas veces generan como un muro de luz y otras veces está como descompuesto dentro de todo el escenario y va generando algo bien particular, como que transforma el espacio de algo muy chico, algo muy grande. Tiene este efecto de las luces, ¿cierto? De las sombras, que proyecta la sombra de los integrantes hacia atrás y lo hace crecer también. Hay un documental en Netflix acerca del proceso de diseño de Trent Reznor con esta escenografía. Ah, no lo Es vi bien ese. heavy. Ahí en gran parte como que demuestra a este tipo de Trent Reznor como un tipo absolutamente mentor y creador de en gran parte de la estética de Nine Inch Nails en todo sentido. Muy Mateo el tipo, es increíble. Sí, sí. Yo no soy muy fanático de la música de ellos, nunca ha sido, nunca me ha gustado mucho, pero en ese sentido, como esta parte escénica, de verdad es bien impresionante. Ah, son más de los shows en vivo. Tú estás más en vivo. No, Estamos en vivo. tan- Ahí tenemos las Vamos cartitas. con otra. 58. La 58. Ah, no, esa era, ¿no? Ah, Es no. así. 58 era un conjunto de habitaciones fracasado. Sí, muy bien. Acá en Chile nosotros tenemos harta experiencia en eso. Eh, Está lleno de fracaso. sí, sobre todo que tienen que ver como con respecto a conjuntos habitacionales. Y este particularmente nosotros elegimos Marta Brunet, o Bajos de Mena, que está en el sector de Bajos de Mena, en Puente Alto, en Santiago. Es un proyecto del año 95 alrededor, más o menos, por ahí, Ah, que es un conjunto de vivienda que entrega al gobierno, particularmente el Servio, que es el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región metropolitana, que es un proyecto que desde todo punto de vista fue un fracaso con respecto primero que nada, con la cantidad de gente que metieron en un lugar eh, y la mandaron a un lugar que en esa época en Santiago eran zonas rurales. Fue víctima un poco del negocio inmobiliario despiadado y de malas políticas públicas, porque se permitía, en el fondo, que esto no. grandes empresarios, claro, compraran paños grandes y sacaron el mayor rendimiento de vivienda. Y ese que está a la izquierda es un proyecto de rehabilitación, pero lo que está a la derecha, esa no. A la derecha, esas dos son lo que pasa. Entonces, son viviendas que, desde el punto de vista de los metros cuadrados, son de 36 metros cuadrados. Eh, Tienen dos dormitorios, un baño, una cocina y un living comedor en 36 metros cuadrados, pensado para familias de 5 o 6 personas, y resulta que lo mandaron a un lugar que no tenía conectividad, no había transporte público, no había servicios, y no han habido hasta el día de hoy. Y hoy día finalmente muchos de esos, por tener la necesidad, pasan cosas como la que muestra donde está el cursor, que es como ampliaciones de autoconstrucción, como esa, muy emblemática en conjuntos como estos, donde se busca suplir la falta de espacio de manera autónoma y fuera de toda norma y fuera de todo como forma de conocimiento. Y es Claro. bien lamentable porque esto se supone que debiera ser una solución de políticas públicas del Estado que busca dar una solución de vivienda, pero es todo lo contrario. Generó
mucha pobreza y todo lo que viene detrás de tener un lugar donde por lo general estaba muy sacado el rollo para quién iba a vivir ahí. Por lo general, el gran problema de la gente es que no tienen casas, que no son familias unifamiliares, que son de 2 o 3 grupos familiares que viven en una misma casa. Entonces, el nivel de Sí. hacinamiento en un departamento de 36 metros cuadrados no da. Y hoy día, desde 2010 en adelante, ya fue declarado como un real fracaso, como a nivel de políticas públicas de construcciones de vivienda social en Chile. Y incluso se han hecho proyectos o propuestas para poder mejorarlo, porque son unas construcciones que están aisladas, donde la ley del más fuerte, donde no hay conectividad, donde la gente no tiene acceso a nada, no hay colegios, no hay supermercados, no hay bancos, no hay transporte. Lo- es un Claro, como que verdadero. no podían tener nada porque estaban ahí como aislados. Claro. Y lamentablemente son las soluciones que dan, porque está detrás hay un negocio inmobiliario manejado por los poderosos, que son los que se llenaron los bolsillos de plata, compraron un terreno rural muy barato en la periferia de Santiago, lejos de todo, y la solución que dieron, el gran problema que tiene la vivienda política, las políticas de vivienda en Chile, sobre todo las del año 95 al 2010, es que no pensaban en cómo una persona que estaba viviendo hacinado en un lugar, en una comuna, en un lugar de Santiago, donde de alguna manera tenía sus redes, tenía amigos, tenía vecinos, tenía sistemas de salud pública, de todo tipo, equipamiento que se llama eso, lo mandan a un lugar donde no hay nada. Claro. Y ahí es donde la gente empieza finalmente a tomar sus propias Decisiones. medidas. Y es un caso súper emblemático de Sí. como para estudiar en arquitectura. Y eso en realidad es la política de vivienda que asumió la dictadura después del golpe de Estado. Así era. Ahí tenemos el ejemplo, ¿no? Ujú. La fantasía y la realidad. Exacto. Sí. Y, no, y hoy día tú te fijas que todos los blogs, la mayoría, y no solo en este lugar, hay un montón de ejemplos como este, pero esto es uno de los más emblemáticos porque la mayor cantidad de gente que se fue a ir para allá, mucha gente se terminó yendo porque era vivir en un infierno. Y no, era un lugar que no cumplía con las normas de habitabilidad y no cumplía con un montón de cosas que hoy día sí son clave, pero el gran problema, el gran vicio de este tipo de proyectos de vivienda social es que no se financian, Bien. porque está detrás Y uno que sí fue un éxito, o que dirían, bueno, este quedó bien, o yo iría a vivir ahí. Mira, yo creo que el gran problema pasa porque no existe como unas ganas por buscar que la gente Sí, que vive en un lugar no se vaya a otro lugar. sí. Y poder fomentar el hecho de que donde viven, aunque viven de llegado, puedan hacerlo una solución en el mismo lugar donde viven, en la misma comuna donde viven. Eso cuesta mucha plata porque el suelo es muy caro. De hecho, los que son más, los que uno podría decir que son buenos casos de éxito, tampoco podrían ser denominados éxito porque no son replicables prácticamente. Son casos, no es negocio para el modelo. O Entonces, sea, creo Claro. que vamos a hablar de casos exitosos cuando esos casos se logren replicar en el tiempo y podamos ver que a través de un proyecto o de alguna política de gobierno con respecto a la vivienda se pudo resolver un problema a gran escala. Que era lo que hacía básicamente Allende con su política de vivienda, que a través de un sistema constructivo y una manera de entender los predios, los espacios, los terrenos públicos insertos en la ciudad, era claramente un modelo de gestión, de fabricación y de inserción en la ciudad muy exitoso y a una escala que logró ser al menos importante el poco tiempo que estuvo. Que Bueno, era lo, eso sí funcionaron. sí, sí, pero en el era año 70. 70, claro. Estamos hablando del sistema KPD, que era un sistema que hizo Allende Un durante su sistema gobierno. ruso, Un sistema ruso, claro. de prefabricados del mundo. Bueno, Bien. igual acá, bueno, y acá un poco el ideal, como que se ve todo el mundo, es como ahí dice, las Sí, casas bueno, de Aravena, es lo mismo. elemental, es lo mismo. No logran ser políticas, o sea, son casos muy particulares. Lo que hace Aravena terminan siendo muy buenos casos, pero que no logran pregnar a la política de vivienda. Entonces, eso es lo que probablemente nos referíamos justamente a casos de Aravena y a otros buenos arquitectos también que han hecho muy buenos proyectos de vivienda social, pero mientras sean casos particulares, Y no una política de no una Estado. política de Estado que se logre replicar a gran escala, Difícil. no podemos hablar todavía de un éxito. Bien. Vamos a la próxima.
La 73, o sea, era una canción de Soda Stereo. Muy bien. No, puse dos en realidad, pero como en términos históricos, o sea, de lo primero que escuché, que era el Dínamo, el secuencia inicial, claramente un tremendo un tema que es brutal, o sea, que es como parte del disco Dínamo, si no me equivoco, que es muy noise todavía, como un poco shoegaze de esa época bien británica que tenía Soda Stereo, como bien guiada por My Bloody Valentine, o Ride o otras bandas inglesas, eh, con un sonido Es como del de... 92 igual Dynamo. Sí, sí, antiguo, digamos. Es muy contemporáneo a esos discos de Ride y My Bloody Valentine y esas bandas shoegazer. Y claro, hay todo como una expansión sonora de las guitarras y de ritmos bien monótonos, por decirlo, pero muy atmosféricos, que es de verdad una época que me gusta mucho de Soda Stereo. Y después está Disco Eterno, que Disco Eterno tiene, ese tema de Soda Stereo tiene una gran gracia, que son como dos temas en uno. Y la última parte del disco, de verdad, yo siempre quería hacer el ejercicio, todavía no lo hago, pero prometo que algún día lo voy a hacer, que es como lupear toda la última parte del tema y subirlo a YouTube durante 10 horas, si es posible, y que se pueda escuchar en continuo, porque de verdad es una parte de la canción que en sí misma puede ser una obra ambient, así, pero completísima y durante mucho rato puede ser muy nutritiva para nuestro oído. Bien. ¿Y de Cerati solista, qué tal? Sí, mira, de Cerati solista, yo personalmente soy más del Amor Amarillo, y Amor Amarillo, sí. de ahí hacia adelante no Por tengo la mucho. por la chilena. No, pero en realidad es un... por Cecilia. No, Eh, no, loco. no, claro, No, hay no, dos no Cecilias, Boloco. la Cecilia Boloco y la Cecilia Menábar, son las dos Cecilias de los argentinos, la Sí, de Menem y la de Cerati. sí, justo, mira, Pero el Amor dos Amarillo, seductores. no, sí, es un discazo, sí, a mí me parece un tremendo disco. O sea, el Boca Nada, yo conozco a harta gente que le gusta, pero no sé, nunca he logrado entrar. Pero a mí, Fuerza Natural, esas cosas, pues A mí no me llaman mucho la atención. hace poco a mí una canción de disco de amarillo de amor amarillo que me gusta mucho que es Avenida Alcorta, Sí, dice Providencia. que, ¿eh? Habla de Avenida Alcorta y Avenida Providencia, que era el lugar donde ellos dos vivían. Claro, y yo pensé que hablaba de Avenida Alcorta de Buenos Aires, pero también hay una referencia a Alcorta de Chile. No. Providencia en Chile. Es Avenida Alcorta por Buenos Aires porque esa era la Ah, casa que ellos compartían en Buenos Aires y en y después, Providencia, que era el lugar donde porque ellos dice vivían en Alcorta Santiago. Prudente, sí. Sí, Me acuerdo, esa canción como que me gustaba mucho. es buenísima también. Estoy cansado, ¿cómo decía algo? Estoy cansado de hablar de mí, ¿no? Estoy Sí, cansado toda la noche de hablar de mí. sí, sí. Es Cerati. ¿Me imaginas Cerati? Hoy todo el día hablando de sí mismo, ¿no? Nunca escuchando al otro. ¿Será ti o será mí? ¿Eh? Claro, era Cerami él. Será mí. Cerami. 82, creo. Oye, la otra es la 82. 82. Sí, Tenemos una hora de Murkut. bien. Marica La, Alberton. sí, la Marica Alderton House, que es este prototipo que hace Murkut para las viviendas aborígenes, que es un sistema prefabricado, es como una interpretación de una vivienda, es como una suerte de pabellón. En un lugar inhóspito, Claro. de amplitud térmica, donde hace mucho calor, mucho frío, y es un Esa. lugar de difícil acceso, y que tiene bajo presupuesto, y está todo prefabricado, y nos recuerda mucho a lo que hacemos. Sí, Sí, y técnicamente es muy interesante, o sea, como Sí. interpretación del espacio también, es todo es como Sistema toda de una, ventilación. es una pequeña maquinita que está lleno de artefactos, de cosas que abren y cierran. Técnicamente es muy potente, pero al mismo tiempo materialmente es muy leve. Y espacialmente es como una sola gran nave, un espacio que tiene unos pequeños compartimentos. Y desde el punto de vista del lugar, que es de difícil acceso, está pensada entera prefabricada para poder llevarla arriba de un transporte y montarla rápido, fácil, en poco tiempo, y que además su construcción cumpla como con las normas de aclimatamiento para el lugar. Es un sí. lugar bien particular en Australia.
¿Ves que no es necesario pintar de negro? Es que, claro, Sí, lo que pasa, hay mucha gente pintando las casas de rojo, entonces no entiendo nada. ¿Ves? pero yo Murkut no entiendo que esta necesita, casa, no necesita ojo, equilibrar o ojo, unificar con el color. sí, pero ojo que en este caso esta casa tiene un origen, es una investigación que hace Murkut con un artista para hacer una suerte de interpretación a los hábitos o a los usos de los aborígenes. Entonces, el color también es un argumento de los pueblos originarios de Australia. Ahora, De la zona, ¿no? el resto de la obra de Murkut es toda plateada, así que estamos hablando de un tipo que también es Ahí totalmente, está. Monocromático. color lata y monocromático. Sí. Mira, ahí tiene el termotanque fotovoltaico. Sí, nosotros igual tenemos una casa que es de ese mismo color, que es la casa modular 01. De hecho, ahora viéndola se parece, tiene como harto en común y el color es prácticamente el mismo. Y los aleros que la lata a la vista y todo, anda bien. ¿Y las referencias, cómo las mantienen? Las referencias o la gente a que miran. ¿Cómo los toman los referentes? ¿Cómo los Mm, usan? es bien variado, no sé. Depende del caso en particular. O sea, hay un encargo, hay un lugar, hay un partido general quizás que uno tiene que proponer o definir. En base a eso uno busca alternativas para cada caso en particular. Claro. No necesariamente tan explícitos ni tan formalmente explícitos. Muchas veces hay referentes que tienen que ver con lo constructivo, referentes que tienen que ver con un mini detalle, la casa que es completamente Sí. distinta. De hecho, Y esa misma pregunta le hizo esa. ¿Esta es la El color modular? el color es prácticamente igual. Eh, prácticamente. prácticamente. El, De ahí, una sola agua tenés acá. no, son Dos. dos aguas también. ¿Son dos? Pon Sí, una foto de lado. hay una foto Ah, lateral. sí, Esa sí. foto es muy engañadora, que el fotógrafo es... El fotógrafo es un farsante. Como todos los fotógrafos. No, este en particular es un farsante. No, se ha dado agua también, tiene harto más, harto parecido también, de una nave, un envolvente, una gran cubierta y un espacio interior. Sí, pero Bien. esa pregunta que hiciste tú con la referencia en la última Bienal de Arquitectura que se hizo en Chile, después de que cerró la muestra y fue la Bienal, la organización mandó un correo a todas las oficinas que seleccionaron trabajos, haciendo preguntas con respecto a los referentes, a tres referentes que hubieran sido importantes en la definición Para cada caso. para cada caso de las obras presentadas. Entonces, Ah, por lo menos las que presentamos nosotros eran bien diversas y bien variadas, no eran muy obvios tampoco. De hecho, uno de los referentes es hay una pregunta que es la 96 que habla sobre las case study houses, y sí, una de ellas es un poco eso, pero la podemos ver después. bien. A ver, ¿cuál viene después? La, 80... la 83, un número del croquis. Ok. Sí, la 119. Que la tenemos ¿Cuál es? acá. A ver. Que no estábamos preparados para otra. Es un número que, bueno, Francisco, cuando estábamos en la universidad, Francisco tenía una suscripción al croquis, era el único alumno de arquitectura con suscripción al croquis. Ah, sistemas de trabajo. Sí, esta. Y que muestra, que bueno, está bien usada de la época, qué sé yo. Y una revista muy, 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 muy interesante en términos como de apertura previa a entender las obras terminadas, uno siempre veía como eh, estos proyectos como súper fantásticos que había de todo, pero en este número aparecen Formas muchas, de representación, claro, formas de representación. formas de llegar de análisis para poder llegar a cierto... No sé, por ejemplo, como mostrar los procesos de las maquetas. Sí. Pero la gran gracia que tenía es que es como que muestra una generación de arquitectos jóvenes, de españoles que estaban recién partiendo y todavía no eran grandes oficinas, y al mismo tiempo estaba bien calzado yo me recuerdo por ejemplo, estas maquetas, como este tipo de modelos que se hacían Mm. con papel o con pliegues de cartón, que a nosotros nos gustaban mucho y lo usábamos mucho como referencia en la universidad. En la Plaza Baracaldo también. Sí. Y era una generación como de arquitectos españoles que empezó a mostrar como distintos métodos de representación, al mismo tiempo que eran arquitectos que construían muy poco
y que probablemente tenían más tiempo que otras oficinas de experimentar en estas cosas. Pero no sé, hay como materialidades que usaban en las maquetas o procesos, diagramas o de representación. Eso era probablemente lo que más nos gustaba de este número. Y quizás lo usamos mucho en los últimos 3 años De de universidad. universidad, lo vimos muchísimo. ¿Y esta de qué año es? Bien. Este es del 2004. Claro, Claro, nosotros salimos en titulamos 2006. 2007, claro, 2004. Bien. Ah, ¿en 2006 egresaron? 2006. Sí, Sí. 2006. O sea, 2006 y el examen de título yo lo di como En marzo En marzo del 2007. Es como la generación 2006. claro. Bien, bien. ¿Cuántas vamos? ¿Falta la última? La última de las 20 que quedan. Sí. No. ¿Qué más tenemos? Hay una pregunta de una casa de Herzog y Meurón, que es la 85, que es la Plywood House, la casa. Una de las primeras casas. Sí, creo que es la segunda, porque la primera está azul, esta azulita que tiene como este círculo. Una casa de terciado que tiene Herzog y Meurón, y que, bueno, Herzog y Meurón también es como de. Sí, nos gusta muchísimo como oficina, pero claramente es una oficina que ya pasó a unas ligas excesivamente mayores. Ah, Porque- esta me media Murkut. Sí, Sí, claro, obvio. muy Murkut Y también. es una escala que ya no trabajan casi Herzog. Como que los encargos que tienen hoy día son una super oficina mundial y hacen los super proyectos de muchos metros cuadrados. Esto yo creo que va muy de la mano con, o sea, le hemos explicado muchas veces, he sido parte de nuestro referente también y claro, Y claro, nos ponen en ese lugar donde las oficinas también, punto de inicio. claro, como los puntos de inicio de las oficinas, como parten dentro de lógicas que se mantienen hasta el día de hoy. O sea, la idea monomaterial o de repetición de un material, la expresión material que tiene Herzog de Meurón es algo que lo hacen desde el principio. No es como que de un día para otro cambiaron y se transformaron en eso. Y eso se ve en ejemplos tan sencillos y tan básicos como esta casa. Qué sutil bueno, qué sutil el movimiento para Sí. incorporar el árbol, ¿no? Tiene algo de Locaña. Sí, De hecho. exactamente. Porque Una es tremenda como- casa. Sí. Bueno, Cristóbal dice ahí que tiene algo a la casa de Locaña, una que hicimos también. Ah. Hace años Así que atrás. le suelen robar de varios arquitectos célebres para que no se den cuenta. Sí, pero las obras menos conocidas para que no se den cuenta. Claro. Ahí está el movimiento, mira. Tan evidente. Sí. Bueno, hay algunas preguntas más que pueden ser respondidas rápidas. Ahí está la 86, que es una escuela porteña, me imagino que es una escuela de arquitectura. No, una escuela de educación para aprender. Ah, ya, entonces no la respondo. Entonces la sacamos. Si no, ¿cuál sería una escuela porteña? ¿Existe una escuela porteña? ¿Cómo? ¿Existe una escuela porteña? Me imagino que las porteñas son los de Buenos Aires, ¿no? Por eso, pero existe ¿cuál era la escuela porteña que habían elegido? No, una escuela de arquitectura, no. Sí. No, pero no una escuela, una facultad. Lo que pasa es que acá en Chile nosotros le decimos escuela a las facultades de arquitectura. Uno va a la Ok, escuela ok. de arquitectura. ¿Cachai? Entonces, yo había puesto la UNSAM, que me parece que es muy interesante como proyecto. La de Morón. Pero, sí, como proyecto Bien. académico y social también es muy notable. Bien. Bueno, no sé. Y vamos a la última, que ya me estoy quedando sin batería y sin tiempo. Dale. Bueno, la última que podría ser algo más raro, una obra del MoMA. Sí, Hay una obra expuesta en el MoMA. Sí, una obra expuesta en el MoMA. Hay una que se llama Mutler, de Greg Herold, que es del año 1985, que es un calzoncillo. ¿Cómo se llama el invertido señor? Greg Herold. Herold. Es bien difícil de encontrar en realidad la obra. H-E-R. R-O-L-D. Greg Herold. Y la obra se llama Mutler, como Mut, M-U-T-T-L-E-R. Sí. Y es un calzoncillo que está en una sala muy pequeña. Me la topé como de casualidad y era un calzoncillo invertido que está como sostenido con una estructura de alambre Ah, que está tiene como algún material que lo transformó en algo muy rígido.
y transforma este calzoncillo como en casi como una suerte de pabellón, como un espacio. Y, y para mí por lo menos fue bien interesante la obra, porque a partir de eso también a partir de esa obra empecé a hacer un taller en la Universidad Andrés Bello, donde hago clase, que trabajamos reinterpretando objetos cotidianos que los alumnos tenían que como repensar y entender como cualidades particulares que tenían los objetos, y ser interpretados en modelos y en proyectos que tenían que responder a un lugar o a un uso, qué sé yo, pero eran bien forzadas, porque eran como argumentos bien forzados porque partían a través de objetos que ya existían. Pero en verdad es bien difícil encontrar imagen. Yo tengo una foto en mi Instagram de eso, te la puedo mandar después. Ah, Pero sí, pues no lo estoy encontrando. Encuentro un chabón que anda en bici. es un calzoncillo, básicamente, no es más que eso. Bien, bien. Sí, no sé cómo le dicen ustedes, como A la ropa interior. a la ropa interior masculina. No, calzoncillo. Ah, está bien. Boxer. Una bombachita. No, la bombachita es de nenas. Ah, Ah, bueno. una bombachite. Claro. Así Bien. que, bueno, ¿y mañana qué harán en Chile? Mañana ¿cómo es el día de ustedes? Mañana a mí me toca hacer clases desde las 9 de la mañana. Estoy haciendo clases online porque la universidad está cerrada, entonces estoy toda la mañana conectado con mis alumnos. Y en la tarde laburo, trabajo, oficina. ¿A los dos Sí, mañana tienen clases o sí. Francisco no da clases? No, yo no. Yo estoy 100% enfocado en la oficina y nosotros este año disolvimos la oficina física acá en Santiago y yo me estoy yendo a vivir al sur. Ya me Ah, fui a principios de año, estoy ahora un mes que vine a Santiago a ver cosas, entre otras cosas a votar y a vacunarme. Y ya me vacuno mañana y de la próxima semana ya debería estar de vuelta en el sur, que es donde me estoy radicando desde ahora, teniendo la idea es como una oficina en Santiago y otra oficina en el sur. mira qué bien. Y bueno, igual no vivir en Santiago. Ok. A mí me gusta. A Camilo le gusta. A mí ¿Te no. gusta la ciudad? Sí. Las dos me gustan, pero ya para vivir, instalarse y vivir. Sí, lo que pasa es que también ahí, el año pasado nos pasó que estando en este formato de trabajar acá en Santiago, viviendo aquí y trabajando en el sur, nos tocó viajar un montón y antes viajábamos, qué sé yo, en avión y era más rápido, más llevadero, pero ahora eh, no se puede por la pandemia, entonces hay que viajar en auto y andar 1000 kilómetros en un auto en un día para estar 2 días y volver 1000 kilómetros de vuelta y después esa semana, el día de viernes, tenéis que ir a un viaje que dura 300 kilómetros ida y 300 kilómetros vuelta y al final termináis haciendo casi 3000 a la semana y es como de loco. Y ahora que está más bacán, viajas en avión. Yo No, no, yo vine en auto, no, no, yo no viajo en avión hace 2 años, desde la pandemia. Bien. Bueno, si alguien se quiere hacer una pregunta, las pueden escribir ahí abajo y la sí, respondemos. sí, claro. Y, y se imaginan en algún momento, ya, bueno, siempre hacen viviendas, ¿se imaginan grandes emprendimientos, tipo conjuntos de vivienda, hospitales, Hospitales, ojalá que no. urbanizaciones, un Hospitales no, por favor. museo? Mira, igual siempre es como parte de como cuando uno sueña y trabaja como proyectando alguna vez el futuro, era alguna vez cambiar de escala, que es como nuestro gran objetivo, pero tampoco irnos algo como muy fuera de lo que hacemos porque creemos que nuestro gran valor está en eso. Sí, hay un concurso en la página, el último concurso que hicimos. Hemos concursado poco. eh, hemos, el tuyo, Cristóbal, el que nos manda. Cristóbal nos manda un jet cada vez que necesitamos. Hemos hecho concursos, hemos ganado por partes separadas también. A mí me ha tocado ganar algunos concursos con otros asociados que han sido como tremendas oportunidades de poder generar, construir algo de otra escala y que en realidad han sido como oportunidades únicas y que de verdad yo creo personalmente que de otra forma es imposible hacerlo si no es concursando y ganando esos Sí, concursos que se puede hacer. Nos hemos ganado algunos concursos, no se han construido por cosas del destino, de proyectos que eran muy bonitos, muy queridos, que trabajamos un montón, pero no se construyeron. Y el último que concursamos lo hicimos con nuestro amigo Patricio Larraín, que es un amigo, otro arquitecto, que lo hicimos en el sur, en Coyhaique, y ese era un proyecto ya, está en el Instagram de nosotros. Era un bien. proyecto que se ajusta mucho más como a los intereses de los proyectos que hacemos
más ahora quizás los proyectos de los concursos más antiguos. Y tuvimos mucha ilusión de ganarlo, nos gustaba mucho el proyecto, pero al final se lo quedó otra oficina, pero quedamos ahí Pero con... les interesaría en un momento cambiar de escala, Sí, pegar de un todas maneras. salto. Sí, Sí, seguro. de todas maneras. Pero igual con calma, como que tampoco nos volvemos muy locos en eso. O sea, a mí Sí, personalmente, no chocarse contra la pared, tipo que venga No, no, naturalmente. no. es peligroso igual, creo. Es como, hay que saber en qué momento hacerlo y ojalá que uno tampoco lo puede elegir muchas veces, pero No. si se Bueno, puede, han hablado de Herzog de Meuron, que bueno, y medio como que tiraron ahí la data, como bueno, como que antes eran mejores porque hacían cosas más chicas, y ahora hacer un super estudio es más difícil, ¿no? Y a su vez, también nombraron a Glenn Murcutt, que es un señor que se mantiene con un trabajo al año, dibuja a mano, y sí, y es un Star System, ¿no? ¿Se sentirían más cómodos tal vez con un proyecto al año y listo? ¿O tener o sea, 20 proyectos y... depende del proyecto. Que Mira, la gran diferencia creo yo que Glenn Murcutt y Herzog de Meuron no construyen sus proyectos. o sea, Puede ser. A no ser que sea como el caso de la primera casa que te mostramos de Herzog, ellos como que no sé si están tan a cargo como y yo creo, de otro modelo de trabajo. yo Mm. creo que el gran problema de compararnos con arquitectos grandes de Star afuera, Architects. Star Architects, es que es otra realidad y es imposible Mm. tener un punto de comparación en lo absoluto. O sea, nosotros vivimos mes a mes de la arquitectura, tenemos que hacer proyectos, tenemos que construir nuestras obras. Si hay un mes donde no tenemos un proyecto o no estamos construyendo, nosotros quebramos. Y se acaba el sueño de la arquitectura y nos tenemos que ir a vender maní a la esquina. Entonces no... ¿Y les interesa seguir construyendo o Sí, prefieren... lo nuestro. Igual, sí. Igual ojo que nosotros solo construimos lo nuestro, no construimos para otras No, 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 ya personas. sé, pero digo que Pero les gran interesa parte, ser constructores de sus obras. Sí, el sí, gran valor que tiene nuestro trabajo está en la obra, sí. creo yo. Y Es donde uno muy, más puede meter mano, aprender, es muy divertido aparte. porque no es lo Sí. mismo estar diseñando en un papel, hablando de un detalle y llegar a algo muy definido cuando tú no te das cuenta, por ejemplo, que lo que estás pensando es imposible hacerlo en el lugar donde estás por temas geográficos, Y económico, económicos. y tienen un costo. Cuando tú construyes, te metes también en el costo. Y ese es, creo, el gran valor de profundizar que hemos podido lograr con lo que hemos hecho y de construir nuestras obras, es eso, de trabajar con un presupuesto acotado y meter mano hasta el último día en los detalles de la construcción, que es un poco... Hay hartas oficinas en Chile que lo hacen y se Mm. nota. Se nota Bien. cuando trabajáis con cuando podéis lograr una obra de arquitectura con pocos recursos. ¿Y Yo creo que y el mejor arquitecto chileno para ustedes? ¿Los que más admiran? ¿Uno? chilenos, Mira, hay muy buenos arquitectos. Eduardo Castillo, pero murió. Sí, igual que estoy Ah, es Pero difícil. depende también, como la pregunta es muy abierta, es como hay muchos arquitectos buenos. Claro, o sea, lo mismo, o sea, yo creo que lo mismo que hablamos de Herzog y Meuron, o sea, la primera etapa de Smiljan Radic, yo creo que nos abrió a todos la cabeza de una manera muy interesante y muy inspiradora. Hoy día sí, hoy día también, pero ya se pasan a escalas distintas, como a proyectos que son como de un costo brutal, como una realidad social que ya no queréis saber, es como, no sé, como que hay algunos arquitectos que tienen excelentes obras, pero no sé, a mí me gusta entender el global, como que bueno sería tener buenos arquitectos que en Chile que sigan, que puedan hacer obras de manera un poco más transversal en términos sociales, como Horizontal. horizontal. En Chile el gran problema está en que los excelentes arquitectos que tenemos solo trabajan para la elite y a una elite excesivamente exclusiva que de verdad tiene unos costos de proyecto y de construcción que son enfermos. Es como para gente demasiado única, demasiado especial y demasiado millonaria que al final no son referencia y para mí personalmente terminan como perdiendo el valor de O su sea, obra. si no te queda bien con ese presupuesto, Claro, a quien no. a quien no. Exacto. bien. Y el gran valor creo está en eso, o sea, hacer o sea, una obra, por eso te repetí antes, una obra de arquitectura no tiene que ver con el presupuesto ni con cosas como eso. O sea, hay cosas, Y por último, si mañana a través de esta entrevista ahora los llaman de 8 quebradas, ¿aceptan o no aceptan?
Sí, aceptamos y te invitamos a comer un asado allá frente al mar. Por eso, aceptarían un ocho Sí, quebradas. Obvio, pero ahí también lo bueno de este tipo de encargos que no necesariamente tienen la libertad de poder trabajar con el presupuesto que uno de alguna manera cree. Y en ese sentido, claro, uno puede hacer cosas como los japoneses que vienen acá a volarnos la cabeza con formas y sistemas constructivos completamente fuera de lo común. Pero también he visto proyectos bien sencillos que son bien acotados y que están dentro de una realidad que es más o menos parecida a la que trabajamos nosotros. Sin duda que puede tener unas libertades mayores a las que tenemos siempre. Nosotros siempre estamos rayando como con el presupuesto al límite. ¿Cachai? Entonces yo creo que también pasa por eso. Si este tipo de encargo tiene la apertura para hacer cosas como las que hacemos nosotros y está bien, no nos vamos a ir a vender. Sí, no, todo encargo es una oportunidad al final. Sí. Y hay que ser lo suficientemente maduro para asumir un encargo y ocuparlo como una herramienta de proyecto y de lenguaje, de contexto. Y experiencia, de experiencia, aprendizaje. exacto. Entonces, bueno, Así que bueno, muchísimas gracias. Lo logramos al final. sí, costó. Costó, pero bueno, ya actualizaron todas las apps de los teléfonos y acá estamos. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos por ahí. Sí, Nos muchas vemos. gracias a ti. Gracias, Cuando Adrián, vengan acá o buenísimo. yo vaya para allá y nos vemos. Sí, Sí. saludos a los que estaban ahí saludando. Chao, Y gracias. que Tuto se venga para la casa nomás, dile. Dale, ahí vayan a Ahí comer. está. Sí. Chao, chao. A todos los que Hasta la se- próxima. Muchas gracias. Chao. Chao. Que estés bien. Chao. Gracias. Chao, chao.